¿Qué pasaría si todo lo que llamas caos tuviera un propósito sagrado? Y si nada de lo que has vivido ha sido un error, sino parte de un plan que tu alma trazó antes de nacer. En este video te revelaré por qué esta dimensión no es una prisión, sino una escuela, y cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, son claves para recordar quién eres. No estás aquí por azar, estás aquí para despertar. Cuando observamos el estado actual del mundo, desde las crisis colectivas hasta los conflictos personales, es fácil dejarse llevar por la impresión de que todo ocurre al azar, como si la realidad fuera un caos sin dirección ni propósito. Esta percepción, sin embargo, entra en contradicción con algo profundo que vive dentro de nosotros, una intuición silenciosa pero persistente de que nada es completamente aleatorio, de que existe un orden, aunque no siempre lo veamos. Esa voz interior que nos habla de un propósito mayor no es fruto de la ilusión, sino el eco de una sabiduría ancestral que aún susurra en las grietas de nuestra conciencia dormida. Cuando ignoramos esta conexión, caemos fácilmente en la desesperanza, creyendo que somos meros espectadores de un teatro en el que no hemos elegido participar. Sin embargo, si nos detenemos a contemplar con atención los hilos que tejen la vida, descubrimos que detrás del aparente desorden existe un diseño más amplio, una estructura invisible pero precisa que rige la danza de los acontecimientos. Este diseño está sostenido por leyes universales, principios inquebrantables que no responden a la voluntad humana, pero sí se revelan a quienes buscan comprender el propósito profundo de su existencia. Estas leyes no son reglas impuestas por una figura autoritaria, sino expresiones del equilibrio natural que rige toda la creación. Son como las corrientes de un río que, si se navegan en armonía, conducen hacia la plenitud, pero que, si se desafían desde la inconsciencia, arrastran hacia el sufrimiento. El universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Toda acción, toda intención, toda vibración genera una respuesta, no por arbitrariedad, sino porque forma parte de una arquitectura energética exacta. Entender esto es dar el primer paso hacia el despertar. Es reconocer que cada circunstancia que vivimos no es una casualidad, sino una consecuencia, que nuestras condiciones actuales son el reflejo directo de nuestras decisiones pasadas, de nuestra capacidad o incapacidad de vivir en sintonía con esas leyes profundas que operan más allá de la apariencia. Pero este entendimiento no puede surgir desde la culpa ni desde el juicio, sino desde la responsabilidad consciente. Hemos aprendido, a lo largo del tiempo, a proyectar fuera de nosotros la causa de nuestro dolor. Señalamos culpables, buscamos enemigos externos, nos defendemos de lo que no comprendemos, sin advertir que la raíz de nuestras crisis está en la desconexión interna, en la pérdida de esa brújula espiritual que alguna vez nos guió desde el centro del ser. Y esta desconexión no es solo individual, también se manifiesta colectivamente. La civilización actual, con todos sus avances tecnológicos y logros materiales, ha olvidado el arte de la alineación interna. Nos hemos obsesionado con el éxito medido en resultados externos. Hemos idolatrado la competencia, la acumulación, la supremacía del ego, dejando de lado el bienestar común, la colaboración y la integridad como valores rectores de la evolución humana. El mundo en el que vivimos ha sido construido sobre los cimientos del beneficio individual, pero esta estructura, aunque brillante por fuera, es frágil en su esencia. La auténtica grandeza de una civilización no se mide por sus edificios ni por su poder económico, sino por su capacidad de elevar al ser humano hacia su expresión más noble. Una sociedad verdaderamente evolucionada es aquella que cultiva la conciencia, que honra la verdad, que protege la vida en todas sus formas y que fomenta el crecimiento interior de cada individuo como parte indispensable del todo. El olvido de estos principios ha conducido a la humanidad hacia una desconexión que se manifiesta como caos, enfermedad, violencia, miedo y desorientación. Pero este caos no es el fin. Es la señal de que algo necesita ser reordenado desde sus raíces. La vida,
al igual que un maestro compasivo, no deja de ofrecernos oportunidades para recordar quiénes somos realmente. Y para recordar, a veces es necesario atravesar la confusión. En este sentido, la realidad se presenta como un espejo constante que refleja no solo nuestras acciones, sino también nuestras omisiones, nuestras creencias y nuestras frecuencias interiores. Lo que vemos fuera es un mapa vibratorio de lo que aún no hemos comprendido dentro. Cada experiencia, por dolorosa o desafiante que parezca, es una oportunidad para despertar. Nada ocurre por capricho. Todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito: mostrarnos las partes de nosotros mismos que necesitan ser vistas, integradas, purificadas o liberadas. Esta visión no nos convierte en víctimas de un destino ciego, sino en co-creadores de nuestra existencia. Nos devuelve el poder perdido, pero no un poder para dominar a otros, sino para transformarnos a nosotros mismos. Si entendemos que el mundo es una escuela, entonces cada persona, cada situación, cada emoción que experimentamos se convierte en un maestro. Incluso el dolor, incluso el error, incluso el aparente fracaso tienen lecciones que ofrecernos, si estamos dispuestos a escucharlas. La verdadera sabiduría no consiste en evitar las dificultades, sino en extraer el significado oculto que ellas contienen. Este proceso requiere presencia, humildad y apertura. Requiere salir de la mirada superficial que juzga y separa, y entrar en una visión profunda que une y comprende. Cuando logramos esto, comenzamos a vivir desde otro lugar. Ya no reaccionamos desde el miedo o el automatismo, sino que respondemos desde la conciencia, y esa respuesta es una semilla que cambia el mundo. El despertar espiritual no es una experiencia extraordinaria reservada para unos pocos iluminados. Es una posibilidad abierta para todo aquel que decide mirar más allá de la superficie. Es un llamado a reconocer que somos más que un cuerpo, más que un nombre, más que una historia. Somos conciencia encarnada, viviendo una experiencia humana con el propósito de recordar su origen y su destino. Y ese recuerdo no llega como un relámpago repentino, sino como una revelación que se va desplegando a medida que cultivamos la conexión con lo verdadero. La práctica del silencio, la contemplación, la honestidad emocional y la autoobservación son herramientas que nos ayudan a limpiar el lente a través del cual miramos la vida. Así como un instrumento desafinado no puede interpretar con belleza una melodía, una mente fragmentada y desconectada no puede percibir con claridad la música del universo. Necesitamos afinar nuestro instrumento interior, y eso implica volver al eje, volver al presente, volver a la fuente. Cuando comenzamos a vivir desde esa sintonía, el caos ya no nos asusta, porque comprendemos que detrás de cada crisis hay una puerta abierta a una versión más elevada de nosotros mismos. La vida entonces deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de aprendizaje sagrado. Descubrimos que no estamos aquí por accidente, que cada alma ha elegido esta experiencia para aprender a amar, a discernir, a crear y a servir. Aceptar esta visión nos transforma. Nos ayuda a comprender que los desafíos del mundo no son obstáculos externos que debemos vencer, sino invitaciones internas que debemos acoger. El desorden que percibimos es un reflejo de un orden más alto al que hemos dado la espalda. Y cada vez que elegimos actuar desde la verdad, desde la compasión, desde la coherencia, estamos restaurando ese orden, primero en nosotros y luego en nuestro entorno. Así, la escuela de la vida cumple su propósito. No se trata de pasar una prueba impuesta por fuera, sino de atravesar un proceso de transmutación desde dentro. Y cuando comprendemos esto, ya no tememos equivocarnos, porque entendemos que cada paso, incluso los inciertos, forman parte del camino de regreso a casa. Si todo lo que vivimos tiene un propósito, si la vida no es un accidente, sino una escuela del alma, entonces surge inevitablemente una pregunta: ¿qué es aquello que tanto nos impide avanzar? ¿Qué fuerza nos detiene cuando intentamos crecer, comprender, amar o transformarnos? La respuesta, aunque muchas veces disfrazada bajo distintos rostros, se revela en una sola palabra: miedo.
El miedo ha sido durante siglos el gran amo invisible de nuestras decisiones. Ha sido el telón de fondo de nuestras guerras, el motor oculto de nuestras ambiciones, el susurro persistente detrás de cada resistencia al cambio. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a examinar su naturaleza real. Nos limitamos a combatirlo o a huir de él, sin comprender que, en su esencia, el miedo no es una entidad externa, sino una distorsión interna de la percepción. El miedo nace del olvido, de no saber quiénes somos, de haber perdido la conexión con la totalidad. Surge cuando creemos estar separados, vulnerables, a merced de fuerzas que no controlamos. Es, en realidad, una ilusión poderosa sostenida por siglos de ignorancia acumulada. En el fondo, el miedo no forma parte del orden natural del universo. La naturaleza no teme, el cosmos no teme, el alma no teme. El miedo es una invención de la mente desconectada, una creación del pensamiento fragmentado que interpreta la vida desde la carencia. Cuando vivimos desde esa percepción parcial, vemos enemigos donde hay espejos, vemos amenaza donde hay oportunidad y convertimos la existencia en una lucha constante. Pero esta guerra es innecesaria. Lo que necesita ser vencido no está fuera, sino dentro. La gran victoria no es sobre el mundo, sino sobre las sombras que habitan nuestra conciencia. Y esa victoria comienza cuando dejamos de proyectar fuera lo que no comprendemos dentro. Cuando nos atrevemos a mirar el miedo cara a cara, no como un monstruo, sino como un mensajero. Cada temor encierra una verdad que aún no hemos abrazado. Cada ansiedad señala una parte de nosotros que ha sido olvidada, herida o reprimida. El miedo, entonces, no debe ser silenciado por la fuerza, sino escuchado con compasión. Debemos preguntarle, ¿qué nos quiere mostrar? ¿Dónde estamos desconectados? ¿Qué parte de nuestra identidad hemos negado? Porque solo cuando abrazamos lo que el miedo esconde, descubrimos la llave que abre las puertas del alma. Esta llave es la responsabilidad, no una responsabilidad pesada ni culpable, sino luminosa. Es el acto de reconocer que nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras percepciones no dependen de factores externos, sino que son expresión de nuestro estado interno. Este giro hacia el interior es el punto de inflexión de todo despertar. Cuando dejamos de esperar que el mundo cambie y comenzamos a transformarnos a nosotros mismos, algo se reordena. Cambia la frecuencia, cambia la visión, cambia el resultado. La realidad responde a nuestra vibración, no a nuestras palabras ni a nuestras apariencias. Y esa vibración está directamente vinculada a cuán alineados estamos con nuestra verdad más profunda. En este punto, emerge con claridad la comprensión de que la existencia no es un evento limitado entre el nacimiento y la muerte. Lo que somos no comienza con el cuerpo ni termina con él. Nuestra conciencia es una chispa de eternidad, una porción del principio supremo que sostiene todo lo que es. Llámese Dios, mente infinita, fuente o vida. Esta totalidad indivisible es el origen de cada cosa manifestada. Y sin embargo, al nacer en esta dimensión, no lo recordamos. Entramos a este plano como quienes despiertan en un sueño, sin memoria de lo que han sido ni de hacia dónde se dirigen. Este olvido no es una falla, sino parte del diseño. Olvidar es la condición que hace posible aprender desde la experiencia directa. No podemos elegir conscientemente si no hay contraste. Por eso, la dualidad es necesaria. La luz y la sombra, el placer y el dolor, la certeza y la duda, son los escenarios donde el alma despliega su libertad. Esta dimensión es, precisamente, un campo de entrenamiento donde aprendemos a recordar lo que siempre fuimos, pero esta vez desde el mérito de la elección, desde la conquista de la conciencia. Cada decisión es un peldaño en la escalera del alma. Elegir la verdad frente a la comodidad, elegir el amor frente al temor, elegir la coherencia frente al impulso, son actos que no solo moldean nuestro destino, sino que van restaurando la memoria sagrada de nuestra esencia. Porque el verdadero conocimiento no está en acumular datos, sino en despertar la sabiduría que ya habita en nuestro interior. Es un recordar profundo que se activa cuando vivimos en alineación con lo eterno.
Esta alineación no es una doctrina ni un sistema, es un estado del ser. Y ese estado se construye a través de la presencia, la observación y la intención pura. La mente que ha sido entrenada durante años para reaccionar, para defenderse, para planear y para controlar, debe ahora aprender a rendirse, a escuchar, a fluir, no desde la pasividad, sino desde la conciencia de que hay una inteligencia mayor que guía el proceso de la vida. Confiar en esa inteligencia no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino asumirlas desde otro lugar. Significa comprender que hay un plan más grande en el que participamos y que cuando nos alineamos con él, todo cobra sentido. El caos se convierte en orden, el dolor en enseñanza, la pérdida en transformación. Es entonces cuando descubrimos que lo que parecía injusto era necesario, que lo que parecía oscuro contenía una luz que aún no sabíamos ver. Esta visión no se impone, se cultiva, se abre paso como una flor que brota en el desierto, lenta pero inevitablemente cuando se riega con el agua del discernimiento y la honestidad interior. Porque solo quien se atreve a mirar dentro, sin máscaras, comienza a ver fuera con claridad. La vida no castiga ni recompensa, solo refleja. Y en esa comprensión madura florece la verdadera libertad. Ya no somos esclavos de lo que sucede, porque entendemos que todo lo que llega tiene un mensaje para nuestra evolución. Dejamos de resistirnos a lo que es y comenzamos a colaborar con el proceso universal. Esta cooperación con la vida nos transforma desde la raíz. El miedo se disuelve porque ya no es necesario. Lo que antes era amenaza se convierte en oportunidad. Y es entonces cuando ocurre lo más sagrado, empezamos a recordar quiénes somos, no desde la mente, sino desde una certeza interior que no necesita explicación. Sabemos que somos parte del todo, que la separación es una ilusión, que cada ser humano que encontramos es un espejo que nos refleja. Sabemos que no estamos aquí por accidente, sino por un llamado, y ese llamado nos empuja a despertar, a amar sin condiciones, a servir sin esperar recompensa. La evolución no es un privilegio de algunos, es el destino de todos. Pero cada alma despierta a su tiempo, cuando está lista para abrazar la totalidad de su experiencia y transformarla en sabiduría. Este viaje eterno no tiene un final, solo tiene ciclos, y en cada ciclo el alma se eleva un poco más, no hacia un lugar físico, sino hacia un estado de conciencia más pleno, más amoroso, más verdadero. Así como la semilla contiene en sí la promesa del árbol, cada ser humano contiene en su interior la promesa del despertar. Y esa promesa comienza a cumplirse cuando dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a vivir desde la verdad. Entonces la escuela de la vida cumple su función, no solo como un lugar de aprendizaje, sino como el santuario donde recordamos que somos, siempre hemos sido y siempre seremos conciencia sagrada encarnada en el flujo eterno del universo. Si hemos comprendido que el miedo nace de la desconexión y que la vida es una escuela donde cada experiencia tiene sentido en el marco de una evolución mayor, el siguiente paso natural es preguntarnos cómo avanzar en ese sendero con mayor conciencia, cómo elevarnos, cómo dejar de repetir patrones que nos alejan de nuestra verdad esencial, cómo alcanzar ese estado donde el alma se expresa sin obstáculos. La respuesta, aunque antigua, sigue vigente, a través de la purificación. Pero no se trata de una limpieza superficial o ritualista, sino de una transformación profunda y progresiva que abarca todos los niveles del ser, cuerpo, mente, emoción y conducta. La purificación es el proceso mediante el cual despojamos nuestra conciencia de lo que no somos, para recordar lo que siempre hemos sido. Es un retorno a la esencia, mediante la liberación de los velos que enturbian nuestra percepción. En las antiguas tradiciones espirituales, esta labor era comprendida como una disciplina sagrada. No bastaba con saber, había que encarnar el conocimiento. El cuerpo era visto como un instrumento, y como tal, debía estar afinado para resonar con la sinfonía del universo. La dieta no se restringía al alimento físico, sino también al alimento mental y emocional. Lo que se escucha, lo que se ve, lo que se piensa, lo que se siente, todo forma parte de lo que el alma digiere. Así como no alimentaríamos nuestro cuerpo con veneno,
No deberíamos permitir que pensamientos tóxicos, emociones desordenadas o acciones inconscientes habiten en nuestro templo interior. Este es el inicio del verdadero trabajo espiritual. Asumir el arte de vivir como una obra sagrada y no como un conjunto de automatismos heredados por costumbre o por miedo. La purificación no es una tarea rápida ni cómoda. Es un proceso lento, íntimo, muchas veces silencioso, que requiere honestidad radical. Significa mirarnos a nosotros mismos sin máscaras, sin autoengaños, sin justificaciones. Requiere detenerse, observarse, reconocer lo que está desalineado y tomar decisiones valientes para transformarlo. Pero no se trata de perfección ni de rigidez moral, se trata de coherencia vibratoria, de alinear lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos con el flujo natural del universo. Ese flujo, cuando es respetado, nos guía sin esfuerzo hacia estados de mayor armonía y comprensión. Cuando es ignorado, la vida misma se encarga de recordarnos el desvío a través del conflicto, el dolor o la repetición. En ese contexto, las leyes universales no son castigos ni mandamientos arbitrarios, sino principios vivos que sostienen el equilibrio de la existencia. Así como la ley de gravedad rige el mundo físico sin juzgar ni distinguir, las leyes cósmicas rigen el alma y sus experiencias con una precisión impecable. Lo que siembras, cosechas. Lo que emanas, recibes. Lo que niegas, te persigue. Lo que aceptas, se transforma. Esta dinámica no es una amenaza, es una oportunidad, porque saber que la realidad responde a nuestra vibración nos devuelve el poder creador. Nos permite salir del papel de víctima y asumir el de co-creador consciente. Pero para crear desde el alma es necesario vaciar el recipiente, y ese vaciamiento no es pérdida, es liberación. Así, cada acto de purificación se convierte en un acto de amor hacia uno mismo y hacia el todo. Amar no es solo sentir afecto, es elegir vibrar en una frecuencia que beneficia a la totalidad. Es comprender que lo que sanamos en nosotros, lo sanamos también en el colectivo, porque la conciencia es una sola, manifestada en infinitas formas. No estamos separados, estamos entretejidos como hilos de un mismo tapiz. Y ese tapiz, cuando se ve en su conjunto, revela la belleza del plan universal. Un plan que no impone, que no obliga, que no controla, sino que espera pacientemente a que cada alma, en su propio ritmo, despierte a su verdadero lugar en la danza de la creación. A lo largo de la historia, ha habido quienes han intuido este orden oculto. Sabios, místicos, filósofos, poetas, todos han dejado huellas que nos recuerdan que hay un camino más alto, un sendero de retorno. Algunos de estos principios se codificaron en leyes, como ocurrió con el célebre Código de Hammurabi, considerado por muchos como un reflejo terrenal de un orden divino. Pero más allá del contexto histórico, lo que importa es la intención que lo inspiró, la búsqueda de una vida justa, equilibrada, coherente con un principio superior. Ese principio, sea llamado divino, eterno, cósmico o sagrado, no cambia con el tiempo. Es el mismo ayer, hoy y siempre, porque no pertenece al mundo de la forma, sino al reino de lo esencial. Servir a ese principio no implica sometimiento ciego, sino devoción consciente. Es decir, vivir en armonía con las leyes del universo porque comprendemos que hacerlo nos lleva a un estado de paz profunda. El alma que vive desde la verdad no necesita defenderse, no necesita controlar, no necesita imponerse. Su fuerza está en su claridad, en su integridad, en su coherencia. Por el contrario, aquel que se aleja de las leyes naturales se condena a sí mismo a repetir ciclos de ignorancia y sufrimiento, no por castigo divino, sino por falta de alineación. Pero incluso en el error más profundo existe la posibilidad de redención, porque el universo no se cierra, siempre espera. La ignorancia puede ser transmutada en sabiduría, el miedo en amor, la confusión en entendimiento. Por eso, hablar de purificación no es hablar de castigo, sino de oportunidad. Es abrir espacio para que la luz entre donde antes había sombra.
Es elegir conscientemente soltar lo que ya no nos representa para que lo verdadero pueda manifestarse. Y en este proceso no solo sanamos nosotros, sino que elevamos la frecuencia del mundo. Porque cada ser que despierta, cada corazón que se purifica, cada conciencia que se alinea, actúa como un faro que disipa la oscuridad colectiva. El mundo necesita de estas luces, no de personas perfectas, sino de almas sinceras. No de seguidores ciegos, sino de guardianes del propósito, aquellos que se atreven a cuestionar sus condicionamientos, a soltar sus apegos, a recordar su origen. Este es el llamado profundo de estos tiempos, un llamado que no proviene del ruido externo, sino del silencio interior, un susurro que nos invita a vivir con sentido, a actuar con propósito, a amar con totalidad. No se trata de retirarse del mundo, sino de habitarlo desde otra conciencia, de trabajar, de crear, de relacionarse, de servir, pero sin olvidar el origen, sin desconectarse del propósito mayor que sostiene toda forma de vida. Ese propósito no está escrito en libros ni grabado en piedras, está inscrito en el corazón, y solo cuando lo escuchamos con claridad descubrimos que ya sabíamos el camino. Solo habíamos olvidado que vinimos a recordarlo. Así la escuela de la vida revela su última enseñanza. No hemos venido a acumular cosas, ni a vencer enemigos, ni a sobrevivir en un mundo hostil. Hemos venido a purificarnos, a recordarnos, a reflejar la belleza del orden divino a través de nuestra existencia. Y cuando hacemos esto, cuando caminamos con humildad, con conciencia, con amor, todo cambia. El miedo se desvanece, el caos se organiza, la realidad se convierte en un espejo sagrado donde podemos vernos tal como somos. Una expresión única del infinito, un fragmento del todo, un alma en viaje de regreso al hogar que nunca dejó. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió que estás aquí por algo más grande, entonces este es solo el principio de tu despertar. Dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo enseñanzas que te conectan con tu propósito más profundo. Gracias por caminar junto a nosotros este camino de regreso al hogar interior.